de Artesanos del Perdón. Hoy tenemos la suerte de contar con Sandra Dufay Valencia. Ella va a compartir un testimonio, su experiencia de vida y también su vinculación con las escuelas del perdón, ¿no? Bueno, ella, como decía, es colombiana, vive ahora en Argentina hace ya 5 años, se presenta como mamá y papá de 2 hijos, es socióloga de profesión. En 1998 ella fue secuestrada por la guerrilla de derecha en Colombia, y permaneció con ellos secuestrada hasta 2005. Hizo después el proceso de reintegración a la vida civil, de la Presidencia de la República de Colombia en el año 2005. Y es participante de las escuelas de perdón y reconciliación, las escuelas Espere, con la Fundación para la Reconciliación Bogotá, Colombia 2005. También es facilitadora, o fue facilitadora del perdón y reconciliación desde el año 2006 hasta el 2017. Así que bueno, ahora hecha la presentación formal, Sandra, te escuchamos con tu testimonio. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, darle las gracias por permitirme estar en este espacio tan lleno de experiencias y aprendizajes. De verdad que es lo que necesitamos para retroalimentarnos todos los días en el tema del perdón y la reconciliación. Pues, como lo explicaste tú, esa es mi historia de vida, donde como mamá y papá de 2 hijos siempre busqué estar bien, pues para poder que ellos estuvieran bien. Entonces caigo en manos de la guerra de mi país, en un grupo armado ilegal, 5 años en la selva, donde todos mis derechos fueron violados. Mi derecho como mamá, como mujer, como persona, todos. 5 años donde se conoce la infamia de lo que es la guerra, las injusticias, donde es otro mundo. En el 2005, llena de mucho miedo, logro desertarme, y gracias a Dios que me ama, logro salir con vida. Y bueno, afortunadamente llegué al programa de la Presidencia de la República, donde pues acogían a las personas que venían de la guerra, y pues ahí logré, después de 5 años, recuperar a mis hijos. La Agencia Colombiana para la Reintegración, que era el programa que tenía, venían mirando como que, bueno, a uno llega de la guerra, pero uno llega totalmente perdido, totalmente desubicado y muy a la defensiva. Y es así como, ante esa problemática, Presidencia de la República escoge a un grupo y nos llevan, porque no es que nos preguntaron si queríamos o no, nos dijeron que teníamos, por estar dentro del programa, que asistir a un taller que iba a dictar una fundación. Y bueno, entonces fuimos un grupo, cada uno por su lado. Cuando llegamos allá, estaba el padre Lionel y estaba Jairo Díaz, entonces que era un taller que sobre perdón y reconciliación. Y cuando me dijeron, es que perdón, y entonces uno asocia el perdón con tener que perdonar al que me agredió, y yo venía con de, bueno, a mí me separaron de mis hijos 5 años porque nunca los pude ver, porque me perdí 5 años de mis hijos, cuando vine ya estaban grandes. O sea, de entrada a mí esto como que ya mostraba yo como una cierta resistencia. La experiencia con ellos, empezando el taller, hice el primer módulo. En el segundo módulo, donde empezamos a conocer el manejo de las emociones, yo me paré y me quería ir, la verdad. Cuando llegamos a, no sé, al líder se calienta, el líder se calentó, y el que se calentó era el facilitador, Jairo Díaz. Empezó discutiendo con otra persona, y yo, ¿qué es esto? Y yo, no, yo no necesito más de eso, me iba a ir. La verdad, yo no quería estar ahí porque no me sonaba como que perdonar después de todo lo que me hicieron, no. Y
gracias a Dios recuerdo tanto que en la puerta se pararon Jairo y el padre Leonel y me dijeron, para, no, espera, espera. Te pedimos por favor, termina este módulo y bueno, después si te quieres ir, dale. Pues me quedé a regañadientes, como decimos nosotros, casi a la fuerza. Y empecé entonces a trabajar el tema del perdón y la reconciliación. Dolió muchísimo, me dolía, me sentía incómoda. Entender que éramos seres emocionalmente psicosomáticos. Hasta ese momento yo veía a mis enemigos ahí arriba, entonces imposible imaginar que eran seres humanos como yo. O sea, fue de verdad que el proceso de perdón y reconciliación, yo sí, dolió, lloraba. Y cuando más sorpresa y más difícil para mí fue llegar al módulo de verdad, cuando me entero que dentro del grupo de 17 personas que habían conmigo, pues, a ver, yo estuve en un grupo al margen de la ley que era de derecha, que por 5 años me vi a punto de morirme con el grupo ilegal de izquierda, que eran las FARC. Y de repente, ya en el 7º módulo, que era el tema de verdad, cuando ya había una sensibilización, cuando me di cuenta que ningún humano viene con una etiqueta en la frente que diga que va a ser guerrillero, que va a ser secuestrador, ni asesino, ni nada, sino que todos nacemos, yo siempre aprendí que los hijos son una cajita vacía que Dios nos da para nosotros llenarlo de lo que tengamos para darle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces que el victimario, de cierta manera, también era una víctima. Llegar al módulo de verdad y encontrarme con que con esas personas con las que había compartido el grupiño, mi sentir, que yo también les había escuchado, porque dentro de las Espere no se maneja el yo soy abogado, no. A la experiencia de las escuelas de perdón y reconciliación se entra el ser humano. Óigame, llegar y darme cuenta que estaba yo en las Espere con mi enemigo en la guerra, eso fue muy difícil porque llega uno como el proceso hasta ahí, qué tan fuerte es. Quienes hemos pasado por la experiencia de las Espere sabe que en 6 o 10 días, pues no es que uno salga perdonando, no, uno sale con las herramientas para a partir de ese momento empezar a hacer su proceso de perdón, que se puede demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años o toda la vida. Entonces, de repente darme cuenta que estaba con el mal dicho victimario, pues para mí fue una sorpresa. Pero ya había un proceso de sensibilización, entonces ya como que quise también escuchar qué era lo que estaba pasando ahí. De verdad que fue el proceso de perdón y reconciliación, siempre lo he dicho y lo voy a decir, gracias a Dios, gracias a el padre Leonel, gracias a Jairo, salvaron mi vida y también salvaron la vida de mis hijos, porque regresar no fue nada fácil. Las secuelas de la violencia, uno viene con ellas ahí queriendo recuperar mis hijos, el miedo te vuelve agresivo, el miedo te hace gritar, el miedo te hace actuar y después pensar. Entonces, terminé el proceso, ya como entendiendo un poquito más. Empecé entonces también un poco como a trabajarlo, a multiplicarlo, y saben los que han hecho las Espere que hacer las Espere es ser facilitadora de un proceso de perdón y reconciliación. Uno aprende, uno se ennoblece cada día más. Entonces, pues ese fue como la experiencia. La experiencia es que hoy para mí el perdón, o sea, yo no solamente practico la pedagogía del perdón y la reconciliación, no solamente con las personas que me rodean, sino también con cada pensamiento que me aleja de mi paz.
y sé que tengo muchos ayudadores al lado mío, como son mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos, parte de mi trabajo que me ayudan a recordar que el proceso de perdón y reconciliación, o sea, es algo que se debe trabajar todos los días. Yo siempre hago como que la tabla que me enseñaron en las escuelas de perdón y reconciliación y es per igual todo, donar igual es entregar. Así de simple, ¿no? Entonces, yo sé y siento que soy alguien que día por día tiene que practicar mucho lo que es el tema de el perdón y la reconciliación, pero aprendí que para eso yo necesito tener mucho amor para poder aceptar la sanación, para poder entonces entender un poco al prójimo, porque se trata de salirme de mis zapatos y meterme en el otro para poder entender qué es lo que está pasando, por qué está pensando así, y eso no es fácil en un mundo como el que estamos ahorita, ¿no? De tanta individualidad, de que no me bajo de mi ego, porque también siempre he dicho que el miedo siempre está disfrazado de ego, ¿no? Entonces, estoy en esto, o sea, es un proceso de perdón y reconciliación, es un proceso de perdón y reconciliación que nos acompaña, yo diría a mí me está acompañando. Yo me desmovilicé en el 2005 y bueno, al día de hoy todavía lo sigo practicando, todavía sé que cuando grito, que cuando hay algo que no sé manejar, wow, acabo de tener un mal manejo de las emociones. O sea, ya identifiqué que soy un ser humano emocionalmente psicosomático, que las emociones me acompañan y que bueno, siempre sabemos de que la rabia no es buena, no es mala, qué difícil es aprender a controlarla para que esa rabia solamente sea una emoción y no pase a ser algo malo. Entonces, yo me considero una semillita que todos los días se está fortaleciendo en el tema del perdón y la reconciliación y ya, pues ese es como mi testimonio, no sé si falta algo o... Sí. No, muy interesante. Me, me surgen un montón de preguntas para hacerte y sé que no tenés mucho tiempo, que nos habías dicho que tenías otro compromiso ahora a continuación. Yo en particular, después por ahí abrimos si tenés algunos minutos para unas pocas preguntitas, pero la que más me llamaba la atención es esto que decís que el proceso para vos, el proceso de reconciliación, de perdón y reconciliación, mencionás que es bastante doloroso, ¿no? Como que uno, desde el no conocer esas heridas profundas, o en mi vida no haber tenido esas heridas profundas o esa violencia contra la vida, se me ocurren un montón de preguntas para hacerte desde cómo fue el secuestro, cómo fue que hacías en ese tiempo, volver con tus hijos, pero quiero puntualizar en el tema del perdón y esto, ¿por qué decís que es doloroso? ¿No? Como que uno tiene la fantasía de que ese proceso es de paz y de iluminación, ¿no? Pero parece, por lo que decís vos, que hay que pasar por una parte oscura aún después, ¿no? De cuando ya empieza el proceso, ¿puede ser? Mira, es doloroso y además incómodo porque, bueno, tú vienes como la víctima, ¿no? Entonces, siempre lo digo, vuelvo y repito, yo, como dices tú, hay casos de casos dolorosos, pero a ver, yo fui secuestrada contra mi voluntad. Estuve en la selva 5 años donde pasó de todo, ¿sí? Lo que más duele es que me haya separado de mis hijos 5 años, donde supe después que no estuvieron bien. Entonces, como que yo vine, cuando salí de la guerra, cuando me volé de la guerra, me deserté de la guerra, yo, bueno, ya, agarro a mis hijos y que nadie los toque porque quien se meta con mis hijos lleva, ¿no? O sea, y encontrarme con que el rencor, como lo dicen las espere, el rencor es como
Sentir yo rencor por una persona es como tomar yo veneno esperando que el otro se muera. La rabia y el rencor es como cargar, tener en mis manos carbón caliente, hirviendo, esperando a que el otro se queme. ¿Ves? Eso es lo que es la rabia. Rabia más rabia igual a rencor. Y el rencor a ti no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque si tú estás en este proceso porque si tú estás en eso de estar recordando siempre, mirando para atrás, es que a mí me pasó, es que a mí me pasó, es que a mí me pasó. ¿Ustedes se imaginan donde yo, siendo mamá de 2 niños, me hubiera quedado en el papel de víctima? O sea, no estaría aquí. ¿Quién sabe dónde estaría? Porque o sea, con todo el respeto y el sentir de las personas, el ser víctima te deja como una zona de confort. Bueno, la víctima, y no me hables así porque yo soy víctima, no. Y encontrarme con la realidad, bueno, decides. El perdonar es liberarse. El perdonar es mirar con ojos nuevos. El perdonar es soltar. Soltar. ¿Y qué es lo que, qué es lo que tengo que soltar? Salirme de mi papel de víctima para mirar y escuchar a mi victimario. Bueno, quienes tuvimos esa oportunidad, ¿no? Porque hay personas que quizás no, porque la persona ya está muerta. Eso duele, o sea, sentir de que ya mi verdad no es toda mi verdad, o sea, mi verdad es una parte nada más, pero no es la verdad general, o sea, eso dolió, o sea, el proceso de perdón y reconciliación no es fácil, por eso es que vemos tantas deserciones, porque la gente dice, no, hey, perdonar es como una herida que te haces, que decides no limpiarla para que sane, tú la cierras así. ¿Qué pasa cuando una herida, se hace una herida y no se le hace la limpieza? Pues sana en falso, y cada vez que la toques vas a pegar el grito, y cada vez que te la toques con algo, te roces con algo, pues te va a doler. ¿Qué es entonces el perdón? Abrir esa herida, limpiarla bien en términos de enfermería, ¿no? De salud, limpiarla bien, y ustedes saben que limpiar una herida no es fácil, duele. Si a ti te van a limpiar una herida y la herida la limpieza no te duele, no están haciendo nada, no lo están haciendo bien. Entonces, limpiar, sanar, no es fácil, es un proceso. Y yo lo que pensaba cuando salí de la guerra era, ya, soy libre, que nadie me vuelva a separar de mis hijos, nadie, absolutamente nadie, y que nadie toque con ellos. Porque gracias a Dios puedo decir, fui a la guerra se va a matar personas, y yo fui a la guerra a salvar vidas. En la guerra se tienen muchos enemigos, pero yo tenía hice muchos amigos, porque con estas manos salvé a mucha gente, ¿ya? Entonces, no es fácil, o sea, el proceso no es fácil, el proceso duele, porque entender que mi ofensor o mi próximo en el lenguaje del perdón y la reconciliación es tan humano como lo soy yo, que mi ofensor, mi agresor, mi próximo se equivocó, como yo en algún momento también me puedo equivocar. Caramba, hay que tener un poquito de humildad como para bajarme de la víctima y verla a él frente a frente, ¿me entiendes? Entonces, fue doloroso, para mí fue doloroso, incómodo, porque vuelvo y le repito, lástima que Jairo Díaz ya no esté, uno de los fundadores de las Esperes. Yo me paré y me iba a ir. No, a mí no me hablen de perdón, que no, déjeme con mi dolor, que yo me quería quedar con mi dolor, pero aprendí que si me quedaba de víctima jamás iba a poder avanzar, que si me quedaba de víctima iba a estar dando un paso adelante y 7 pasos hacia atrás, y algo que nos enseña las Esperes es a trascender, a evolucionar como seres humanos, y para eso tenemos que aprender a ser empáticos, a entender y comprender el porqué del otro, o sea, salirme de mi ego, de mi yo, pues para pensar en el otro. Y ahorita lo que nos está acabando a todos, digo yo, la individualidad. Primero yo, segundo yo, tercero yo, los K contra los no K, y caramba, primero el ser humano. Me extendí Sí, mucho, ¿no? no, perfecto, me quedó muy claro con tu ejemplo de limpiar la herida, ¿no? Como que, entonces, como para sanar, es limpiar esa herida, y bueno, obviamente cuando la limpio me duele,
¿no? Claro. Es como volver a revivir el dolor que me causó la herida, incluso tal vez más, porque a lo mejor en el momento que tuve la herida fue todo muy rápido, no lo estaba percibiendo, pero ahora cuando quiero limpiar, lo tengo ahí y tengo que enfrentarme con ese dolor tan fuerte, ¿no? Y no olvides algo, sigamos con el ejemplo de la herida. La herida sana, sana, pero la cicatriz queda ahí. Sí. ¿Ves? Entonces, Acuerdo. entonces aprendo a mirar con ojos nuevos. Bueno, esta herida está acá, ya sé que por ahí no me vuelvo a meter, o bueno, y si pasó, chévere, pasó, lo superé, voy para adelante. Así debe ser, ¿no? Sí, y ¿Puedo? después, sí, otra cosita que quería preguntarte, si tenés un minuto más, es hoy en día, en tu vida cotidiana, en un ejemplo trivial, en la calle, con una persona o en el trabajo, ¿en dónde sentís que aprendiste en todo este proceso? Y un ejemplo, algo concreto que vos te acuerdes, algún ejemplo concreto que decís, nah, bueno, me pasó esto y... Pues mira, es muy difícil porque en mi existencia yo tengo mucha incertidumbre con la gente que rodea, ¿no? Eh, Varias veces, o sea, siempre te digo, acuérdense que las esperes nos enseñan de la comunicación asertiva, o sea, de sentarnos, hablar del problema y no atacarnos como personas. Entonces, que te toque tu vecino la puerta, un momentico, pero ¿qué pasó? No, que es que, venga, pero ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Como que, ay, respiremos profundo y, a ver, primero hay que hablar, ¿me entiendes? Primero hay que escuchar, porque también tenemos que aprender a escuchar. Los facilitadores de las escuelas de perdón y reconciliación debemos de aprender a escuchar, y lo aprendemos también en los grupiños de las escuelas de perdón y reconciliación. Uno habla y el otro escucha. Entonces, mira, eso es todos los días. Cuando se va en el coche, ya ves el otro a pasar y el otro hace así porque usted, todos los días. Y cuesta bastante porque, bueno, si dicen que si tú no te defiendes, apareces como un débil, y si tú te quedas callado y si respondes, pues, y si respondes de mal manera, pues ahí no estás solucionando, sino que realmente estás agravando el problema, ¿no? Mm. No sé si Marcelo querés... Sí, yo sí, me quedé pensando, escuchándote, Sandra, que me parece que además de la cicatriz, te han quedado valores. O Por sea, supuesto. es un poco una paradoja y entiendo el dolor, pero también has aprendido de toda esa experiencia. Por lo menos lo que yo te escuché, Claro. que aprendiste de la necesidad de ser empático, de que primero viene el ser humano. Esas son cosas que es fácil decirlas de palabra, pero que aprenderlas desde la experiencia de vida que te tocó en suerte es otra cosa, tiene otra vigencia, otra realidad. Y eso me parece que es un lado, si se puede decir, bueno que ha tenido para ti la infamia de la guerra, y que hayas podido cosechar eso también, y no solo la cicatriz. Claro que sí. Parto del principio, Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Y cuando a uno le dan una segunda oportunidad, ustedes saben que se aprovecha muy bien. Aprendí a manejar cada día lo que es la inteligencia del amor, digo yo, pero sin desconocer de que necesito arreglarme mucho todos los días para poder practicar, para poder, con mi ejemplo, enseñar lo que soy hoy, ¿no? Con mi experiencia, lo que ha pasado. O sea, hoy yo acepto la sanación y permito de que, pues, que el amor dirija cada día mis pasos, porque eso es lo que necesitamos, ¿me entiendes? Primero, amor propio, porque recuerden, y si no recuerdan, yo hoy les digo, perdonar
es un regalo que te haces a ti mismo antes que hacérselo a la otra persona, porque te libera, ¿me entiendes? Porque como lo digo yo, como ven, hablo así, nosotros no somos camellos para cargar encima tanto peso del dolor y de todo lo que pasó, caramba, no, la vida es linda y hay que agradecer, hay que darle gracias a Dios de que, imagínense, si yo me quedo de víctima no estaría hoy en este país tan lindo con ustedes, la vida me dio la oportunidad de mi esposo, de tener a mis hijos conmigo. Pues no es perfecta, la vida no es perfecta y qué pereza que fuera perfecta, no es perfecta, pero tengo las herramientas para cada día enfrentar y confrontar la vida desde el amor, desde la gratitud que estoy viva, que me estoy preocupando por crecer interiormente. O sea, eso es y es un desafío porque, como les decía a ustedes, y me lo preguntaban ahorita, esto no es fácil, no es fácil con los días que estamos viviendo. Sandra, si vos decime, yo sé que tenés un compromiso, pero bueno, te hago otra preguntita más. Sí, yo me quedaba con esto de que vos contaste que estabas, o sea, algo que rescataste del momento de estar secuestrada, el momento que estuviste secuestrada, fue el tema que pudiste sanar, ¿no? Que porque trabajabas de enfermería o curando. Y después también contaste al principio en la charla que tuvimos así medio informal que vos hiciste un curso de enfermería. Ahora, ese curso me intriga saber si lo habías hecho antes y por eso te dedicaste a esto, o lo hiciste en ese momento, o lo hiciste después a raíz de lo que viviste en ese momento. No, a ver, fui mamá a una edad muy temprana, o sea, a los 18 años, a mis 19 años ya tenía 2 hijos de 1 y 2 años. ¿Sí? Sí. El papá de mis hijos, bueno, muere, se muere o lo matan, bueno, no sé qué fue lo que pasó con él, bueno, quedé sola. Y yo no había terminado ni siquiera mi secundaria. Bueno, vengo de una familia, de una mamá, de un papá que no tenían dinero, pero sí tenían valores, tenían amor. Y en ese hogar crecí, entonces, y nos enseñaron mucho de que lo importante no es el dinero, lo importante es la formación, ¿me entienden? Si quieres algo, bueno, hay que formarse y hay que prepararse en la vida para poder tener herramientas para enfrentarse, era lo que me decía mi mamá. Pues bueno, después de que tuve mis hijos, terminé mi secundaria e hice un curso de auxiliar de enfermería porque yo necesitaba estar bien porque yo estaba sola con mis hijos y mis hijos eran mi responsabilidad. Y yo estaba trabajando como enfermera en ese hospital donde el director de la clínica tenía nexos con los paramilitares y bueno, él fue el que me metió allá y allá me dejó tirada. Estando en la guerra, como enfermera, empezaba yo por selvas cuando llegábamos a caseríos, a hablar con la gente, a saber qué era lo que tenían y si estaban enfermos yo les daba de lo que tenía en mi dispensario, que así le llamaban, les daba de comida, les daba la comida, si estaban enfermos le daban medicamentos. Ahí nació mi pasión por el trabajo con comunidades. Bueno, entonces me volví yo no solamente la enfermera del bloque Central Bolívar Sur, de aquí es del Caquetá, el Caquetá son las puertas del Amazonas en Colombia, sino que también me volví la enfermera del pueblo, que eso fue lo que me permitió volarme o desertarme de la guerra. Ya dentro del programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, se me dio la oportunidad de hacer la universidad. Como ustedes bien saben, en Colombia no existen, bueno, hay una sola, pero no existen las universidades o facultades públicas. Pero por estar en el proceso de reintegración a la vida civil y llevar tan buen proceso, entonces me becaron con el 70% de la beca. Y pues estudié sociología, que me permitía entonces trabajar con comunidades en el día, en la práctica y en la noche tener la teoría. Esa fue la experiencia. Muy bien, qué interesante. Como la Bueno, sanación fue atravesando todo tu proceso, ¿no? me ha tocado, además que, bueno, cuando me deserto, porque me deserté, para nadie es un secreto que
desertarse de la guerra es como salir con tu lápida, ¿cómo le llaman acá en Argentina? Sí, la lápida, ¿no? Donde va el nombre, la lápida en la espalda porque te volaste, ¿no? Y bueno, eso es un delito en la guerra. Y yo logré salir 3 días perdida en la selva, logré salir, llegar a la capital, pedir que me trajeran a mis hijos porque yo sentía que me iban a cobrar mi deserción por mis hijos. Y pues desafortunadamente al papá de los niños, que no teníamos nada, porque no tuvimos, hace muchos años no teníamos a nada, lo matan y se lo mandan a la mamá a la puerta de su casa, picado, descuartizado en 3 bolsas negras. O sea, si hablamos de dolores, yo tengo muchas cosas por las que pasé y tuve que sanar por mí y por mis hijos. Aprendí a perdonar por mí y por mis hijos. Yo quería ser libre y soy libre. Soy libre porque hoy vivo agradecida por todo lo que tengo, por estos espacios. Como se le dijo al padre Rubén, amo estar acá y cuando me quieran inventar, eso sí, con tiempito yo me organizo y por aquí estaré, manos amigas para acompañarles en este proceso y bueno, y lo que les pueda ayudar o aportar también. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No sé, Marcelo, si quieres hacer alguna pregunta o algún cierre. Bueno, sí, Beni, no sé, quería... Quiero Sí. agradecerle, la verdad, agradecerle a Sandra que ella cuente su historia. Es hacer vibrar cosas en cada uno de nosotros. Y yo creo que todos necesitamos rehumanizarnos cotidianamente. Sí. Porque vivimos en un mundo donde hay mucho ego y mucha dificultad en entender lo que le pasa, en querer entender lo que le pasa al otro. Y entonces escuchar una historia así en primera persona, un testimonio de alguien que ha vivido, sufrido como víctima, ok, pero que ha recorrido un camino, ha hecho algo con eso, no lo ha padecido solamente. Es algo que sirve como una enseñanza, uno puede aprender de la experiencia del otro y sirve como enseñanza para el camino que tenemos todos por delante de rehumanizarnos, que necesitamos recorrerlo. Así que en ese sentido, gracias porque nos das recursos. Con mucho gusto, de verdad que sí, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, gracias por las palabras, gracias por el compartir. Y bueno, por aquí estoy, cuando me necesiten, ahí por medio del Padre, me ubican y bueno, gracias a todos y que les acabe de ir muy bien, bueno. Bueno, muchas gracias, Sandra. Te agradecemos mucho tu testimonio. Gracias igualmente, hasta luego. Bueno, muy bien. Bueno, quedamos todos muy, muy fuerte con este testimonio y es como un poco darle un cierre a este ciclo o ir terminando en realidad este ciclo de taller, este ciclo de charlas acerca del perdón. Y bueno, no sé si era la idea ahora con Marcelo y bueno, con todos los que participamos de la organización, Mariana, María Paz, Rubén y Marcelo también Lavallén, ver si tenían algún comentario, alguna reflexión, ya sea de este encuentro o de alguno de los anteriores que quieran acercar y comentar y cualquiera de los que haya participado, que bueno, no sé si quieren hacer algún comentario o alguna reflexión respecto al encuentro de hoy o de los anteriores. Para cualquiera, digamos.
Bueno, puntualmente el del encuentro de hoy realmente es muy, muy fuerte, ¿no? Su vivencia, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, no sé si a alguno le ha tocado vivir una circunstancia tan dura y por tanto tiempo, digamos, ¿no? Digamos, no en mi caso, claramente. Cada uno tiene sus propias circunstancias, pero una como la que pasó, digamos, Sandra y nos estuvo comentando, la verdad que no. Realmente es muy impactante, ¿no? Porque yo creo que todos estamos en las mismas circunstancias, no en las mismas, digo, me refiero en el sentido de decir, de estar en la situación de perdonar o no perdonar a otras personas que actuaron mal con nosotros o que nosotros creemos que actuaron mal con nosotros. Pero evidentemente, digamos, ante una situación tan dura como la de ella, es más difícil compararla, ¿no? Lo que sí me quedo con una cosa, creo que le contaba a último momento, ¿no? Esto de, fíjate que ella encuentra, en cierta forma, su vocación por los demás, en la atención a las comunidades a las que estaba obligada a ir en esa circunstancia en la cual ella estaba secuestrada, y encuentra una vocación que luego la lleva a la práctica con su estudio, con su preparación, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que eso me parece muy significativo y creo que sí lo vemos nosotros también seguramente en nuestra vida reflejada, ¿no? Y a veces con el padre Rubén, que yo tengo la costumbre de llamarle Darío, pero bueno, Rubén, como es Rubén Darío, más difícil, ¿no? Pero bueno, solemos decir, por una circunstancia puntual, digamos que no viene el caso ahora, que aparentemente yo iba para tal cosa, ¿no? Y eso en nuestra vida nos pasa, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, y en esto que estoy trabajando, que después les voy a comentar, sobre todo el jueves que viene, digamos, esto, ¿no? De aparentemente, en este caso Sandra, estaba secuestrada e iba a trabajar como enfermera para las personas que la secuestraron, ¿no? Teóricamente un poco sería así, eso es lo que entendí. Y sin embargo, superando ese momento, ella encuentra su vocación en el servicio al otro. Sí, Entonces, sí. está bien, esto a lo mejor no toca tan de cerca lo del perdón, ¿no? Pero quiero decir, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Que en esta circunstancia de dolor y de estar separada de sus hijos, de su familia, digamos, estar totalmente contra su voluntad y trabajando para terceros que le obligarían a hacer ciertas determinadas cosas, ella encuentra una vocación para seguir luego su vida de otra manera, ¿no? Esto me quedó de la conversación de Sandra, además de todo lo otro que ya comentó. Muy bien, gracias Marcelo. No sé si quiere algún otro comentario. Ella en un momento dijo: imposible imaginar que los enemigos son seres humanos como yo, ¿no? Una frase, por un lado, muy fuerte, pero que a cualquiera se le puede hacer carne en su vida. Digo, a mí me podría suceder que en algún momento yo encuentre una imposibilidad en mi corazón por creer que mi enemigo es un ser humano. Es algo que nos puede pasar. Por la lógica de la confrontación, porque salvo que uno sea un sádico que goce asesinando, uno tiene que olvidar que aquel enemigo al que uno quiere eliminar para poder sobrevivir
es un ser humano como uno que por ahí tiene seres queridos que lo van a llorar y que por ahí ha hecho cosas buenas en la vida. Pues si uno se acuerda de eso, es muy difícil, sería más difícil matarlo en el combate, cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces hay una... Imposible, diría yo. Claro. Si uno tuviera esa conciencia sería imposible. Claro, entonces para eso el entrenamiento militar, para que uno olvide todo eso, como un autómata vaya y mate esa cosa. Entonces, pero por otra parte, ¿cómo hacemos para tener esto presente? Porque que el enemigo con el que tengo que combatir para sobrevivir en combate cuerpo a cuerpo es un ser humano, bueno, ok, entiendo que sea necesario dejar esa idea a un costado, aunque no esté bien, para poder sobrevivir. Pero con el que no es enemigo en ese sentido, con el que es contrincante, con el que tengo que pelearme pero sin llegar a matarlo, con el que tengo que pelearme para hacer valer mis derechos en un parlamento. Ahí ya es un crimen, sería, creo, un crimen injustificable de mi parte no poder ver que es un ser humano como yo y que tiene sus razones para defender lo que defienda, aunque yo no esté de acuerdo. ¿No? Sí, Y hay ahí una zona gris. Ella habló de algo que está claramente, ok, una víctima la secuestran, la obligan, la separan de sus hijos, es muy nítido, es muy claro, se pasó la situación del límite, ella es lógico que no entienda que ese enemigo es un ser humano como ella, nadie la criticaría. Pero hay una zona gris antes de llegar a pasar ese límite, en la que cualquiera, creo, tendría que replantearse si el otro con el que está hablando por ahí no tiene sus razones que son diferentes de las de uno, pero que son las razones del otro. es más, Lo que yo diría, traté, todo es una zona, yo diría que todo es una zona gris. todo. ¿Y dónde está a partir de qué momento uno dice, bueno, ahora sí es, o sea, a lo mejor para alguna persona una traición de un ser querido es suficientemente doloroso, ¿no? Porque depende también quién sea el que te ofende, porque yo creo que me acordaba de lo que vimos con Eric, ¿no? Con el tema de Caín y Abel. Entonces, ¿por qué uno tiene que no reconocer como hermano al otro? Porque si lo reconozco como hermano, el dolor es mayor todavía, ¿no? Porque si encima el que me hizo eso, encima es mi hermano, es peor, digamos, es un dolor más difícil de sanar. Entonces por eso lo veo como un monstruo y no como un hermano, ¿no? Mira, Y es probable... Caín lo dice, lo último, Caín lo dice, que dice, yo soy acaso guardián de mi hermano, como diciendo, yo no tengo nada que ver con él, ¿no? si vamos a la Biblia, en la Biblia, en Deuteronomio, hay leyes sobre cómo uno debe comportarse con el enemigo capturado. Y le Sí. reconoce al enemigo derechos Sí, humanos. Pero ella puso el dedo en otra situación. No sé si cándidamente o porque es extranjera, habló de que ella acá, viviendo en la Argentina, ve situaciones entre gente K y anti-K. Y hizo alusión a eso al hablar de reconocer en el otro a un ser humano. Y que ella considera que eso es fundamental. Entonces, ella se lo permite porque es extranjera, porque habla 20 minutos y se va. Yo me lo permito de loco que soy nomás. La necesidad que tenemos de reconocer en el que cree algo diferente, que lo lleva a hacer cosas que nos desagradan, de reconocer en ese otro un ser humano, tan humano como yo. Sin llegar a la situación de la guerra abierta y donde hay que transformar al otro en una cosa que es un peligro para mi supervivencia.
No hay esa necesidad. Y sin embargo caemos, la grieta, todo el mundo habla de la grieta. Y por ahí uno Marcelo podría también aprender de la experiencia ajena y de la experiencia de la guerra para aprender a vivir mejor en la paz mientras la haya y no provocar la guerra. Marcelo Sí, Lavallén también quería hablar, me sí, parece. hay una cosa que a mí me surge también y es, probablemente yo me sienta deshumanizado por el otro antes de deshumanizarlo, ¿no? Me da la impresión de que para justificar o simplemente de la forma en que me sale, ¿no? Es decir, entiendo que el otro me agredió de tal manera que de alguna manera me siento no humano yo, como que el otro me deshumanizó, ¿no? Entonces, me siento así, no digo que el otro lo haya hecho a propósito, pero yo me siento deshumanizado. Sí, tal cual, sí. Probablemente de esa forma también yo intente deshumanizarlo, ¿no? Es decir, me da la impresión de que por ahí puede ser un poco pensando en su experiencia, pero como vos decías, Pablo, que es bien extrema y nos ayuda, cuando es más blanco y negro es más fácil ver, ¿no es cierto? Sí, Decía tal cual. también Marcelo, y en los grises es más difícil, pero nos ayuda el blanco y negro a ver el matiz, ¿no? Ahí creo que Luz Marina está levantando la mano. Sí, tal cual. Eso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo No te vemos. Ahí está. estoy en Cúcuta, Colombia. Me perdonan mi cara, pero es que hoy me caí y ando como estropeada. Bueno, felicito a Sandra realmente porque pues es una mujer valiente que ha sobrepasado toda esa cantidad de sufrimientos, sobre todo la de los hijos. Pero ella dijo una cosa que yo pensé, ahí está el secreto. ¿Cuál fue? Que ella hizo mucho servicio a los demás, tanto cuando estuvo en su servicio militar forzado o paramilitar forzado, como cuando ahora que ha salido. Y cuando estuvo aprendiendo, se dio cuenta que ella servía a los demás. Yo creo que eso es lo que a ella la tiene salva y es que ella, para mí eso es una siembra. Para mí ella sembró ese servicio y yo pienso que, bueno, Dios recompensa con eso. O sea, yo creo que si uno se porta bien y ayuda dentro de una situación de esas, por eso es que ella ya, lógico que ella ha hecho su proceso de sanación y todo, pero de todo eso le ayudó lo que ella hizo por el otro. Sí, tal cual. Tal cual, muy interesante. Muy interesante. Y yo también pensaba, ¿no? Cuando ella hablaba, que eso mismo que, o sea, esa vocación de servicio que ella tuvo al estudiar enfermería, fue la misma, ese servicio fue el que lo llevó a ser secuestrada para servir a los soldados que estaban luchando, y a su vez fue la luz que rescató ella, ¿no? O sea, el único comentario iluminado de su estadía ahí fue ese servicio que dio, ¿no? Y después también fue lo que lo saca, ¿no? Como esa lucecita la fue acompañando antes, durante y después. Ahí también Sergio está levantando la mano, no sé si. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo recabo en una frase, en unas dos palabras que dijo ella, que es el tema de ser víctima, y un poco lo asocio a nuestro país, Argentina, a nuestra historia. Hace varios años tuve el placer de trabajar con Monseñor Yacuinta, que había iniciado más o menos 2006, 2007, un camino de perdón y reconciliación con el tema de los militares y los guerrilleros, que estaban, que quedaban, que querían acercarse, con un grupo de personas. La verdad que yo recaí ahí en forma bastante tangencial, pero la verdad que esos años que caminamos junto a él, yo lo que veía, tuvimos algunas reuniones no con militares porque en sí estaban presos, sino con familiares de
militares, torturadores, algunos bastante famosos, y con algunos que habían sido guerrilleros, que habían dispuesto las armas, que eran autocríticos de lo que habían hecho, pero yo vi que en todo esto era muy imposible la reconciliación. Hablo de reconciliación, pues después ya el perdón es algo más personal, porque creo que todos hacían esto, de sentirse víctimas, tanto de un lado como del otro. Entonces tenían una zona de confort donde uno le echaba la culpa al otro de lo que había hecho y el otro le echaba la culpa al otro. Entonces era un caminar muy interesante en cuanto a la experiencia, todo lo demás, pero que nunca se podía llegar a un punto de encuentro. Cuando hice un taller retiro con las esperes, recuerdo que no pudimos traer a ninguno testimonios, ya sea de militar o de guerrillero, sino que hubo que traer un guerrillero que se había reconvertido, voy a poner una palabra media dura, tendría que ser otra palabra, uruguayo, que inclusive escribió un libro de perdón, había estado digamos, con esto, no recuerdo en este momento, digamos, cómo se llamaba, los Tupamaros, sí, había sido parte de los Tupamaros, se había insertado en la sociedad. Digo, me parece que como sociedad argentina siempre miramos hacia afuera, o sea, digamos, yo escuché muchos testimonios muy interesantes, pero nos cuesta imbrincarnos en lo nuestro, digamos, como también me parece como sociedad, como iglesia, como hombres de la iglesia, como ministros, que también entramos en una zona de confort, de digamos, bueno, todos somos víctimas, fuimos víctimas de algo muy lejano. Inclusive yo encontré un montón de gente que yo le preguntaba, bueno, ¿cuántos años tenías cuando estuvo la dictadura? Y algunos gateaban, o gatearon en los últimos años, digamos, yo era adolescente, era joven, conozco, me quedé a vivir acá, está bien, no fui exiliado, no fui torturado, pero digo, me parece que nos falta un paso más, digamos, que son muy lindo todo esto del perdón, de la reconciliación, del encuentro, pero me parece que estamos dando un paso, tenemos que dar un paso más. Digamos, a mí me parece que tenemos como hombres de fe, como hombres de iglesia, apuntalar a hacer una política pública del perdón y reconciliación. Si no, nos pasamos, me da la impresión, esto es digamos, es algo que venía pensando estos días y una reflexión que me hago para mí, para, digamos, qué voy a hacer de mi vida, es que si no seguimos inoculando en las generaciones jóvenes, niños, adolescentes, una historia que no vivieron, le seguimos cargando, los seguimos haciendo o los hacemos víctimas de algo que ellos en ningún momento vivieron, y lo que hablaba recién sobre el tema de la grieta, el tema de lo anti, lo post, lo anti, lo que esto, lo otro, es como que seguimos dando vuelta y vuelta y vuelta, y a mí me parece que en ese sentido, y voy terminando, tenemos que dar un pasito más. A mí me parece que tenemos que buscar, insistir, en ese sentido. Yacuinta, desgraciadamente, bueno, su enfermedad y la muerte lo encontró muy temprano, cuando estábamos desarrollando el proyecto con él, con un montón de gente. Su Pascua hizo que muchos, bueno, no siguiéramos, pero inclusive porque en algún momento lo que nosotros veníamos trabajando con la famosa 70 veces 7 en su momento, íbamos a un paso más. Inclusive en algún determinado momento nos habíamos encontrado con algunos secretarios de derechos humanos para pedir que el perdón y la reconciliación en Argentina fuese una política pública, no solo mirando a esta famosa vida de los 70, sino a lo que nosotros estamos viviendo en los últimos años, digamos, como inoculación de un montón de odio, de separación y todo lo demás. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir, y yo creo que el gran testimonio de hoy de nuestra hermana colombiana, a mí me dio esto, de que nosotros seguimos siendo víctimas porque nos da una zona de confort, inclusive hasta una zona de confort que en algún determinado momento a alguno nos da dinero, nos da prestigio, y nos da la posibilidad de decir,
yo fui esto. Pero me parece que ojalá que en estos encuentros, Pablo, la gente de, de San Pablo, que sé que trabaja muy bien en esto, pues estuve en algunas charlas por ahí, podamos dar un pasito más y pensar la Argentina como un proceso de reconciliación y poder invitar a la gente a caminar en el perdón. Sí, no, es muy interesante lo que decís. Alguna vez lo hablamos con Rubén y María Paz. No era el objetivo de este ciclo, no era el objetivo de este encuentro tampoco, pero sí tal vez el objetivo de este encuentro puede ser el disparador, ¿no? El motivador para después armar algo que tenga una implicancia más concreta en la vida de la gente. A mí me interesó mucho también y me hubiera quedado preguntándole cómo fue el ciclo este de reintegración a la vida civil que comentó, ¿no? Pero bueno, no podíamos, ella tenía poco tiempo, ya lo había aclarado, había dicho 20 minutos, ahora tuvimos media hora, y ella se ofreció también a volver a tener otros encuentros, entonces podríamos tener otro encuentro, ya no que cuente su testimonio, sino tratando de ver que nos cuente cómo fue su experiencia en la reintegración a la vida civil, que contó algunas cositas. Bueno, también se hicieron algunos intentos acá en Argentina, como hicieron con las escuelas Espere en Colombia, pero bueno, eso también es un camino interesante para hacer. Ahí ya dejo la pelota a Rubén, María Paz y Centro Bíblico, y bueno, ofrecerme también para colaborar y lo que pueda, ¿no? Bueno, yo no sé, María Paz, ¿querías decir algo? Te veo No, no, está bien. bueno, o Rubén, yo ahora quería estos últimos minutos dárselos a Marcelo, como habíamos quedado, a Marcelo Lavallén. Si no, si Rubén o alguien quiere hacer algún comentario breve, si no ya lo paso en manos de él, que la idea era terminar este ciclo de encuentros de artesanos del perdón, y hacia el final, que sería ya el jueves que viene, presentar bueno, un trabajo que nos va a contar Marcelo, y hoy nos va a hacer como una introducción a eso que va a continuar el jueves que viene. Así que Marcelo, te dejo en tus manos. Bueno, muchas gracias. Les voy a compartir una imagen, a ver si lo puedo hacer. ¿La están viendo ahí? Perfecto. Bien. La pregunta que quiero hacerles, así por sí o por no, solamente en este momento, es si la reconocen. A lo mejor no es exactamente la tapa que han visto, pero si la reconocen a esta Biblia. Latinoamericana, sí. Sí. Bien, perfecto. La Biblia latinoamericana, digamos, tiene una historia muy, muy interesante sobre la que estoy trabajando y les voy a comentar el próximo jueves. Hasta este momento se han vendido aproximadamente unos 60 millones de ejemplares en todo el mundo. No sé si ese dato lo tenían. Normalmente no se conoce eso. Y se ha hecho en varios idiomas, además del propiamente latinoamericano, que es como empezó, evidentemente, ¿no? Algunas de las pruebas que tuvo que pasar para ser lo que es y lo que fue, digamos, esta Biblia para el pueblo católico, es que primero se fue traducida por un equipo liderado por dos sacerdotes franceses en Chile, es decir, una Biblia latinoamericana para latinoamericanos, y cuyos, digamos, líderes del equipo que hizo la traducción fueron dos franceses. De que la historia tiene bastante tela para cortar. Cuando tuvieron el primer borrador, ya el jueves que viene les voy a contar un poquito más la historia, no conseguían biblistas que la aprobaran, que es un paso absolutamente necesario para poder ser impresa como Biblia. Alguna otra cosa más, pero esto como un punto muy importante, que también tiene su motivo y digamos, su camino para lograr eso, ¿no? Cuando tuvieron la aprobación no tenían quien la imprimiera. Entonces también hubo un trabajo bastante importante y una comunidad detrás para lograr ese primer paso. Cuando salió por primera vez y se comenzó a vender bien, siguieron haciendo correcciones por muchos años, evidentemente,
Pero luego, en el año 76, y acá apelo a la memoria de algunos de los presentes, fue tildada de comunista, marxista, atea en Argentina, salió escrito en varios periódicos y varias revistas. Se intentó prohibir en Argentina, de hecho se clausuraron algunas editoriales. En Uruguay estuvo prohibida por la dictadura militar y fue acusada incluso de haber sido hecha a pedido de Fidel Castro, ¿no? Y esto simplemente quiero, si puede ser, como vamos a trabajar sobre este tema y quiero contarles un poquito más la historia y todo el porqué detrás, por qué el padre Rubén le interesó que trajéramos este tema a este medio, a este proceso que estamos haciendo. Y le pido que para el próximo encuentro, les pido que recuerden qué recuerdo tienen de cuando salió esa Biblia, la Biblia latinoamericana, en su momento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen? Si la trabajaron, si no la trabajaron, si la usaban, si la seguís usando. ¿Y cuál es la opinión que tienen tanto ustedes como el entorno, digamos, en el entorno en el cual vivieron en ese momento, y en el país en el que se desarrolló, ¿no? Esas poquitas preguntas que me gustaría que las charlemos el jueves que viene. La idea es que el jueves que viene sea un poquito más interactivo en este sentido, ¿no? Entonces, después se las podemos volver a pasar las preguntas para que, si las quieren tener y demás, pero bueno, son muy simples, muy sencillas, creo que todos las pueden tener muy claras, para poder trabajarlas el jueves que viene, porque la idea es un poco contarles en qué estoy trabajando y con qué me he ido encontrando en este camino, pero me gustaría mucho, y tiene que ver con cómo se hizo la Biblia también, cómo se hizo la traducción de la Biblia, este trabajo de diálogo que les estoy proponiendo para el próximo jueves. Por mi Bueno, parte sería eso nomás, Pablo. muy bien, Marcelo, muchas gracias. Entonces, las preguntas, bueno, en primer lugar van a quedar en la grabación acá del video, y también seguramente van a circular en los medios de comunicación que tenemos con las personas que están anotadas en el taller en este itinerario que estamos haciendo. Y bueno, entonces despedirlos hasta la semana que viene, que nos volveremos a encontrar con este tema que nos va a presentar Marcelo, y también queda pendiente la iniciativa que Sergio propuso para seguir trabajando el tema del perdón desde ese lado concreto, o desde otros aspectos que también, no sé, para mí es algo... yo a veces digo que el perdón es como un superpoder que tenemos los seres humanos y que no lo tenemos desarrollado, o sea, no sabemos la potencia que tenemos en nuestra capacidad de perdonar, ¿no? Que es algo exclusivo del ser humano y que tenemos que descubrirlo muchísimo más, y es un camino que creo que es caminar siempre, ¿no? Y tiene tantos aspectos, porque lo fuimos trabajando desde tantos lugares diferentes, y siempre encuentra un lugar más, ¿no? Así que, bueno, nada, encontrarnos la semana que viene y agradecerles por su presencia y por lo compartido. ¿Mm? Así que nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Gracias.